Vale. Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar abierto sobre recomendaciones para la prevención y el control de infección en centros educativos ante la COVID. Estimamos que la presentación que hemos preparado tenga una duración aproximada de 40 minutos máximo para luego dedicar unos 20 minutos a preguntas y respuestas. Así que aproximadamente os pediremos una horita de vuestra atención. Para exponer vuestras preguntas podéis utilizar el foro que os debería aparecer a la derecha de vuestra pantalla. Intentaremos organizar las preguntas por temática y así responderlas al final de la presentación. Y para vuestra información, sepáis que grabaremos el webinar y que posteriormente lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, para que así podáis revisitarlo, compartirlo o volverlo a consultar. Empezaremos por presentarnos. Somos la Cooperativa Humanitaria, una cooperativa sin ánimo de lucro que nos dedicamos a la formación y a la sensibilización en torno a actividades relacionadas con la ayuda humanitaria. Esto se debe a que es una cooperativa formada por personas profesionales con una larga experiencia en la ayuda humanitaria y en distintas situaciones de emergencia. La presentación irá a cargo de mí misma, que soy Irene Schies, arquitecta de formación y con experiencia en terreno con Médicos Sin Fronteras desde el 2006 hasta el 2014, principalmente en logística humanitaria de respuesta a emergencias. Por otra parte, tendremos a Nines Lima, que se presentará ella misma. Hola, buenos días. Yo soy Nines, soy médica de familia, hice también máster en Medicina Tropical y Salud Internacional y también, como Irene, he estado también con Médicos Sin Fronteras desde el año 2001, trabajando en distintos proyectos en terreno como coordinadora de emergencias. Las dos hemos intervenido en epidemias, en distintas epidemias de cólera, de sarampión, de meningitis, de malaria, etcétera, etcétera. Y ahora también hemos formado parte del equipo de Médicos Sin Fronteras en COVID-19 y bueno, gracias por estar aquí y a ver si lo podemos hacer de una manera muy amena. Por otro lado, comentaros que tendremos a Dani García, que también es miembro de la cooperativa humanitaria, con una larga experiencia en logística, pero que en este caso nos asistirá a nivel técnico por su background de ingeniero informático. Gracias, Dani, por ayudarnos a organizar este webinar. Para empezar, una pequeña nota sobre el contenido de esta presentación que hemos preparado basándonos en toda la documentación elaborada y publicada por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad del Gobierno español y a puntualizar que está basada en un documento de instrucciones editado por el Departamento d'Educació de la Generalitat de Cataluña, dado que fue una petición explícita de la Asociación Escolar de Cataluña. Con lo cual, puede que haya cosas que haya que adaptar a otras comunidades autónomas fuera de Cataluña. Y también nos hemos basado en nuestra propia experiencia en la definición de medidas de mitigación de riesgos y en respuesta a epidemias en distintos contextos. La información y las recomendaciones presentadas pretenden facilitar la implementación de estas medidas de prevención para proteger o para minimizar los riesgos de infección en centros educativos en zonas en fase 2 de la desescalada. Hay que tener presente que la situación actual es fase 2, vuelta escolar, pero no sabemos cuál será la situación en septiembre. Y en ningún caso las recomendaciones que os vamos a dar sustituyen las que pueda dar el Ministerio de Sanidad o el Departamento de Educación en los distintos ámbitos y en las distintas fases, ¿de acuerdo? También, evidentemente, la implementación de estas medidas va a depender de cada centro y del personal y de la comunidad escolar de cada centro, con lo cual no nos hagáis responsables si luego el resultado no es el esperado, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto,
Vamos a ver, el objetivo de la sesión, tal como habéis visto en los distintos anuncios, es dar a conocer los elementos clave para la definición y la implementación de medidas de prevención y control de la infección en centros educativos para la COVID, para hacer frente a la COVID. Está muy enfocado a directores de escuela y el por qué es porque mi marido, que es maestro, un día hablando con él y escuchando una reunión así de a escondidillas que tenían con el claustro de profesores, nos dimos cuenta de que hay una cierta preocupación y mucha angustia por parte de los responsables de centros educativos por la falta de conocimiento y de la excepcionalidad de la situación actual para poder definir los protocolos que hagan falta implementar y cómo hacerlo. Entonces, nuestra charla va muy enfocada a este enfoque, al enfoque práctico. Los documentos teóricos ya existen, los han editado los correspondientes ministerios y departamentos. Nosotros vamos a intentar daros pautas o ideas para ver cómo implementarlo. También forma parte de nuestra misión social como cooperativa humanitaria para nuestro rol de sensibilización a la población civil sobre la ayuda humanitaria. Para ello, empezaremos introduciendo la pandemia de COVID, veremos cuáles son las vías de transmisión muy rápidamente y entonces a partir de ahí veremos cuáles son las medidas de prevención y de control de la infección que habría que implementar dentro del contexto de comunidad escolar. Siempre las medidas tienen que ir adaptadas al contexto y a la situación. A partir de ahí veremos cómo conseguir que estas pautas sean conocidas, aceptadas, integradas por toda esta comunidad escolar y cuáles serían el protocolo o el plan de contingencia que haría falta implementar en caso de, ¿sí? Esto lo veremos al final. Y como no, cerraremos con mensajes clave y una fase de preguntas y respuestas, como hemos dicho, para resolver vuestras inquietudes. Paso la palabra a Nines, que como médica de familia será quien tiene más conocimiento para contar toda la parte más epidemiológica de esta presentación. Nines, creo que no se te oye. Ah, perdón. Gracias, Irene. Seré muy breve porque, como todo el mundo ya ha estado implicado en esta epidemia, pues no me voy a extender mucho en la evolución de la epidemia, así que introducirla un poco. Como sabemos, la enfermedad por coronavirus o COVID-19 se notificó por primera vez en China, en la ciudad de Wuhan, en diciembre del 2019. Fue el primer caso notificado, aunque se sabe ya que el caso 1 fue identificado en noviembre el 17 de noviembre de 2019 y 5 meses más tarde, después, el coronavirus ya es una pandemia que se declaró hace ya unos cuantos meses por la Organización Mundial de la Salud, que ha afectado a más de 200 países y ha infectado a más de 5 millones y a día de hoy 800.000 personas. Esto es el mapa de la Universidad de Johns Hopkins que nos ha permitido seguir la evolución de la epidemia en tiempo real desde que empezó la epidemia en China y donde decía los casos reportados, estos de hace 2 días, a día de hoy, lo he mirado esta mañana, son 5.800.000 personas y la mortalidad de 352.000 reportadas. Yo insisto que estos son casos que se han reportado, con lo cual asumimos que hay muchísimos más casos que no están reportados porque también hay muchísima gente que no presenta síntomas. España es el número 5 en ranking de casos reportados y tenemos a día de hoy unas 237.000 personas afectadas, unas 27.000 muertes desafortunadamente. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que las comunidades autónomas más afectadas han sido la Comunidad Autónoma Cataluña y la Comunidad Autónoma de Madrid, siguiendo por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Andalucía, Valencia, etcétera.
Sobre todo remarcar que la Comunidad Autónoma de Cataluña y de Madrid son las más afectadas, evidentemente, por la densidad de población, comprenden las dos ciudades más grandes del país, Madrid y Barcelona, y también los movimientos que hay a nivel de turismo, de negocios y el tránsito que hay internacional visitando estas dos ciudades, ¿no? Fundamentalmente. Estos son datos también del 27 de mayo y coinciden los datos con el mapa de la Universidad de Johns Hopkins. Si pasamos a la siguiente diapositiva, solamente remarcar que las vías de transmisión son muy importantes conocerlas para luego poder poner las medidas de prevención y control que hablaremos a continuación. Sobre todo decir que el coronavirus, no se transmite por el aire, no es un virus que esté flotando en el aire. La Organización Mundial de la Salud lo ha dejado muy claro. Entonces, es decir, no nos vamos a contagiar si estamos en medio de la calle respirando el aire. Es un virus que, por lo contrario, se transmite cuando las personas que están en contacto cercano directo y hay una de ellas personas infectadas, puede transmitir a una distancia relativamente corta, a menos de 1 metro, si está expulsando unas gotitas que son las que están infectadas respiratorias, al estornudar, toser o hablar y escupir un poquito, son estas gotitas respiratorias que están infectadas las que pueden contagiar a la persona o a las personas que estén en contacto con este paciente que está infectado con el virus. Estas gotitas se van a quedar un poquito de tiempo en el aire, pero van a caer rápidamente en las superficies cercanas del entorno de ese paciente o esa persona infectada. Y como veis en la infografía de la diapositiva, pues si la persona está estornudando, tosiendo o en contacto, se toca las manos y luego toca otros objetos, pues se va a poder contagiar las superficies que otras personas van a ir tocando y luego van a estar en contacto con otras personas que son ya portadores de este virus sin saberlo, y aquí empieza ya la cadena de transmisión. Y estas personas, cuando se tocan los ojos, la nariz y la boca, pues tienen muchísima probabilidad de contagiarse del COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Que las particulitas estas de las gotitas infectadas pueden sobrevivir varias horas en las superficies, pero si empezamos a desinfectar todas las zonas de manera apropiada, y hablaremos de los desinfectantes que se pueden utilizar, pues todo esto puede combatir la transmisión de la infección. Quería ilustraros una imagen, vale más que mil palabras, ¿verdad? Entonces queríamos compartir con vosotros un vídeo que lo han elaborado unos compañeros que también trabajan en humanitario, que son antropólogos y enfermeros y que han hecho esta iniciativa de hábitos higiénicos solidarios por ti, por mí. Están intentando también sensibilizar a la población del COVID y queríamos compartirlo con vosotros porque es bastante ilustrativo, ¿no? Sobre todo es ir mirando que casi siempre pensamos que estamos haciendo bien las cosas, nos ponemos la mascarilla, los guantes, nos desinfectamos, pero llega un momento que también utilizamos otros objetos con los que también hemos estado en contacto que no han sido correctamente desinfectados. Y nosotros mismos vamos a ir esparciendo el virus hacia nosotros y hacia las personas que están conviviendo con nosotros o que están en contacto directo con nosotros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, si hablamos en el contexto de escuelas, ¿no? Todo el tema de los dispositivos móviles, llaves, ordenadores, etcétera, lo comentaremos un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo vamos a cortar las vías de transmisión de estas enfermedades, del COVID en este caso, ¿no? Pues aplicaremos las medidas de prevención y de control de la infección adecuadas. Yo voy a hablaros un poco de las medidas de prevención y luego Irene
hablará de las medidas de control. ¿Cuáles son las medidas de prevención más importantes? Todos sabemos, ¿no? El distanciamiento físico. En el entorno escolar hablamos de que los alumnos tienen que estar en aula a una distancia mínima de 2 metros o 4 metros cuadrados por alumno. Esto está pautado según el Departamento de Educación o el Ministerio de Educación y también hay que hacer hincapié en limitar el movimiento de alumnos entre aulas, que no estén por los pasillos corriendo, que vayan, sobre todo que estén posicionados en las aulas para evitar todo este tipo de movimientos de contacto con superficies, descontrol y está más indicado que sean los profesores los que se vayan moviendo de aula a aula y que sean los alumnos que se queden en las aulas a esta distancia física y controlando los espacios para evitar que haya este mayor número de contactos posibles arriba y abajo. Las salidas y las entradas al recinto escolar tienen que estar escalonadas para evitar multitudes, para evitar mucha gente entrando y saliendo al recinto de manera continuada. En el recreo también hay que tenerlo en cuenta, o sea, todo esto hay que escalonarlo, hay que distribuir, hay que sectorizar, dependiendo también de los espacios, se irán adaptando, todo el mundo tendrá que ir adaptando cómo se organizan los patios, los recreos, etcétera, etcétera. Y a día de hoy la recomendación es seguir un poquito la pauta que se ha estado haciendo de teletrabajo a distancia, el aula virtual, 50% que se haga en virtual y 50% de forma presencial. Esto es lo que se está indicando si se quiere volver a entrar en aula ahora mismo. Las recomendaciones no sabemos cuáles serán de cara a septiembre. Está todo el mundo un poco pensando, dependiendo de los espacios que tengamos en cada escuela o en cada instituto, si se puede organizar distintos espacios como los laboratorios, los comedores, los gimnasios. Hay las aulas de plástica. Aquí vamos a tener los alumnos distribuidos. Depende de los espacios para mantener estas normas de 4 metros cuadrados por alumno o 2 metros y que haya esta distancia física entre los alumnos. Hay que adaptar también, si es posible, zonas del exterior para poder estar todo el mundo ventilado y tal. Las aulas tienen que estar ventiladas el máximo posible, hay que ventilarlas y airearlas para evitar que las gotas respiratorias estén posando por todas las superficies. Cuanto más ventilados los espacios, mejor. Todos los espacios también limpios y desinfectados. Y el tema del transporte escolar también hay que tenerlo en cuenta. Los autobuses, si pueden estar ventilados o no, hay que mirarlo. Hay que mirar si el distanciamiento también físico entre alumnos en el transporte escolar. Cuando entren en el transporte escolar, probablemente el uso de la mascarilla sea una de las pautas porque ya es un entorno muy cerrado. Esto ya lo veremos dependiendo de las edades de los alumnos y lo que está recomendando y lo que no. Y esto es a nivel de distanciamiento físico. Nines, si me permites un pequeño inciso, el tema sobre todo de limitar el movimiento de los chavales entre las aulas también va vinculado al hecho de poder asegurar una trazabilidad de posibles contactos en caso de que hubiera alguna persona con síntomas o que esté contagiada, porque eso va a ayudar también a contener un posible brote, ¿no? Sabemos que ayer, por ejemplo, se decía que había 4 nuevos brotes en España. Entonces, si queremos contener estos pequeños brotes para evitar que se vuelva a extender, hay que tener un poco más controlada a la gente no sería la palabra, pero sí saber quién ha estado en contacto con quién. Entonces, reduciendo el movimiento de estos chavales entre las aulas y que sean los maestros o los docentes los que se mueven, será más fácil. Y por otro lado, el hecho de animar a los centros a mantener esta educación a distancia va vinculado al hecho de que os va a ser mucho más práctico, mucho más fácil
Luego, manejar la disposición del personal, de los alumnos y de los espacios en las aulas. O sea, es una medida que va a balancear el impacto de tener que adaptar los espacios escolares a las medidas que aseguren el distanciamiento físico y la practicidad de poder garantizar que el enseñamiento sigue funcionando, ¿sí? O sea, va a ser una constante el tener que balancear las medidas que se aplican y en cómo se aplican. Gracias, Irene. Efectivamente, muy importante el trazado el contact tracing o el rastreamiento de casos, ¿no? Seguimos con las medidas de prevención y hablamos del material EPI, ¿no? Del EPI habla todo el mundo. ¿Qué es el EPI? El EPI es el equipo de protección individual. Y cuando pensamos en EPI, ¿no? Muchas veces pensamos que todo el mundo tiene que ir de alguna manera hiperprotegido con todos los elementos que componen el equipo de protección individual, que son varios elementos. Estamos hablando de equipo de protección individual, podría ser solamente el uso de la mascarilla, ¿no? O de una máscara facial o de los guantes. Esto ya es equipo de protección individual, que puede ser más completo o menos completo dependiendo de la exposición que tenga el personal que está trabajando en según qué contexto, ¿no? No es lo mismo una persona que esté trabajando en la unidad de cuidados intensivos de los hospitales, que sí que tienen que ir con todo el equipo completo, como gafas, batas, buzo, todo completo, porque están en riesgo alto de exposición con pacientes COVID, a el contexto de escuelas donde tenemos población sana y tenemos a lo mejor algunas personas que pueden estar infectadas y que todavía no lo sabemos en otro tipo de población, que no son tan vulnerables como pueden ser las personas mayores o las que tienen factores de riesgo, ¿no? Esto lo hablaremos luego cuando hagamos hablaremos del plan de contingencia, cuál es la gente vulnerable y cuáles son las personas que tienen más riesgo. En este caso, la población infantil o adolescente son personas mucho menos vulnerables y mucho menos expuestas al virus. Estamos hablando de personas que pueden estar infectadas o no, pero que no son las que van a estar más afectadas a nivel de severidad por el virus. Tenemos que pensar mucho en los trabajadores que están trabajando en estos centros escolares y es por eso que los profesores sí que está recomendado que se pongan la mascarilla y los guantes, sobre todo, está indicado para el personal de limpieza, con mascarilla también, porque van a estar limpiando las zonas de mayor riesgo y todas las superficies y son las personas que están más expuestas un poquito a la exposición de las gotas respiratorias potencialmente infectadas. Todo este equipo de protección individual se tiene que ir adaptando a grupos de edad. Lo hemos estado discutiendo mucho, ¿no? Con Irene, el uso de mascarillas en niños. Hay ya indicaciones muy claras a nivel ministerial y del Ministerio de Salud qué grupos de edad tendrían que utilizarla o no, acorde a las posibilidades de utilizarlas bien, porque a veces utilizamos el equipo de protección individual mal utilizado, es decir, si estamos poniéndonos la mascarilla y le estamos tocando la zona frontal, nos la estamos quitando, nos la estamos poniendo, lo mismo con los guantes. Si estamos mal utilizando el equipo de protección individual, más vale no utilizarlo porque es potencialmente contaminante y uno se puede contaminar a sí mismo y contaminar a los demás. Entonces, hay que tener claro cuándo ponerlas y cuándo no ponerlas. Balancear un poco el riesgo y beneficio del uso del equipo de protección individual. Tenemos que revisar y gestionar a toda la comunidad escolar. Hay que avisar y sensibilizar que si uno no se encuentra bien es muchísimo mejor quedarse en casa, avisar que uno no va a trabajar. Dentro del personal tenemos que identificar a todas las personas que tienen factores de riesgo, ¿no? Y hablamos de factores de riesgo en pacientes que tienen una edad elevada por encima de los 60 años, hablamos de gente que es fumadora o gente que tenga cardiopatías, hipertensión, diabetes, etcétera. Todo este personal hay que identificarlo porque tienen más riesgo a lo mejor que personas sanas y también los alumnos que tengan alguna
patología como que tengan alguna inmunodepresión, asma, etcétera, etcétera. Este personal habría que identificarlo cara al plan de contingencia y por eso recomendábamos tener una lista de todo el personal y alumnado más vulnerables, ¿no? Luego también hay que revisar a la llegada si los niños han tenido fiebre o no, el tema de los síntomas, ¿no? Pues ya sabemos los síntomas más típicos de la COVID-19, que son la tos, la fiebre fundamentalmente o la dificultad respiratoria, pero también tenemos encima de la definición de caso otros síntomas más atípicos como son la pérdida de gusto, la pérdida del olfato, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor torácico, diarreas. También se han descrito muchas reacciones cutáneas. Hay muchos síntomas atípicos que también nos podrían indicar que pudiera ser una sospecha de caso ante estos síntomas. Entonces hay que tener toda esta sensibilización sobre qué podría ser COVID o no y hacer también una discriminación en invierno de otras posibles infecciones víricas. Todo el personal, todos los niños tendrían que llegar al recinto escolar con el calendario vacunal al día. Todo el mundo tendría que estar solicitando ya en los centros de salud una actualización de las vacunas que les quedan pendientes. Y si en caso de que hubiera un posible contacto con COVID-19, se va a recomendar aislar a las personas en contacto durante 14 días, siguiendo las mismas pautas que recomienda el Ministerio de Salud. Y luego hablaremos del plan de contingencia en caso de encontrarnos con alguno de los síntomas. Voy a pasar la palabra a Irene para la siguiente diapositiva. Estás en mute, Irene. ¿Ahora sí? Bien, vamos a ver ahora la otra parte importante de las medidas que habría que implementar para cortar estas vías de transmisión que Nines nos ha explicado muy bien, ¿no? La otra parte sería las medidas de lo que se llama control de la infección. Es decir, hay distintas medidas que lo que nos van a hacer es ayudar a que ese virus que ya se ha posado mediante estas gotitas que Nines comentaba, que no se extienda. Ese sería el objetivo básico, ¿sí? El principal, y que se ha insistido mucho, es la higiene de manos. Hay que lavarse las manos, pero hay que lavárselas bien. O sea, no basta con pasarse una agüita en el grifo o simplemente echarse un poquito de gel hidroalcohólico. Hay que hacerlo a conciencia. Y esto es súper importante en los niños porque es inevitable que lo toquen todo. Entonces, hay que concienciarles mucho del por qué la importancia de una buena higiene de manos. Esta higiene de manos habría que practicarla a la entrada y a la salida de la escuela, del recinto escolar, a la entrada y a la salida del recreo, entre los cambios de clase. Proponemos que se establezcan dinámicas, igual que se ha propuesto por ejemplo, en residencias de ancianos, pues de enfocarlo desde un punto del juego, de que sea como un hábito que se incluye en una rutina y cada, no sé, pues cada X hora o cada cambio de clase, pues venga chicos, ahora nos vamos a lavar todos las manos. Si lo enfocamos desde esta perspectiva, será mucho más fácil que estos alumnos integren estos hábitos, ¿sí? No, hay que intentar verlo como hábitos saludables, como mencionaba nuestro compañero Jacinto de Iniciativa por Hábitos Saludables. Son hábitos, no son normas, no son reglas. Hay que integrarlo como un hábito, ¿sí? Lo más importante es que esta higiene de manos se practique durante unos 20 segundos. ¿Cómo calcularlo? Pues hay distintas formas. Luego os enseñaremos una muy clásica que utilizamos nosotros en terreno en distintas epidemias es el cumpleaños feliz 2 veces. Cuando cantamos el cumpleaños feliz 2 veces seguidas son casi exactamente 20 segundos. Claro, para niños pequeños pues se nos ocurría de proponer pues, que los maestros de los chavales de preescolar pues cada día se va a felicitar el cumpleaños de uno de los chavales, aunque no lo sea, pero vamos a hacerlo como una fiesta, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que esto se integre, ¿de acuerdo? En un hábito diario, cotidiano.
Para ello, no solo hace falta este tipo de dinámicas, sino también es muy importante la señaléctica. Hay que inundar los centros educativos con imágenes, con pósteres de higiene de mano, de la importancia del distanciamiento. Es mucho más fácil si visualmente vemos por todas partes imágenes de la importancia de mantener una distancia o de la higiene de manos, que no que los pobres docentes o el personal escolar esté constantemente lávate las manos, ¿de acuerdo? O sea, de nuevo, es un poco que se integre todo esto en nuestro cotidiano. Como os decía Nines, es o agua y jabón bien lavadas o solución hidroalcohólica. En caso de que no, o sea, en el caso más ideal, cada espacio, cada aula del centro escolar tendría que tener un punto de lavado de manos. Entendemos que esto es difícil, entonces de ahí que se pueda la opción de poner un punto de solución hidroalcohólica, que todo el mundo sepa dónde está, que esté señalizado, aquí es donde os tenéis que lavar las manos, valorar según el número de alumnos si hacen falta poner 2, ¿de acuerdo? Luego, en caso de que el lavado de manos sea con agua y jabón, pues es importante el secado de manos, que sea con una servilleta de un solo uso, que se deseche esa servilleta de forma segura, es decir, en un cubo con tapa, a ser posible accionado con pedal para que no haya que tocarlo, porque si minimizamos los puntos de contacto, minimizaremos el riesgo de transmisión, ¿de acuerdo? O bien al aire, un cierto tiempo determinado para que esas manos queden secas y desinfectadas. Veremos ahora un pequeño vídeo que, como también os mencionaba Nines, está elaborado por estos colegas enfermeros y antropólogos con experiencia también en epidemias de hábitos higiénicos solidarios, que es un poco también para que os sirva de idea en cómo integrar este manos limpias en la comunidad escolar, sobre todo en los más pequeños. No sé si se oirá la música, en caso de que no se oyera, el fondo de música es Bob Esponja. Sí es importante insistir en las distintas fases, ¿de acuerdo? Primero en frotar, en el enredar, el empuñar, el girar, los dedos gordos, muchas veces nos olvidamos cuando nos lavamos, el uñear, yo creo que solo lo hacen los cirujanos y el personal sanitario que ha estado formado en ello. Bueno, como os decía, estos vídeos están disponibles, los colgaremos también, pero si no, os invito a que os hagáis seguidores de la iniciativa Higiene Solidaria que ha montado Jacinto en Facebook, tienen una página de Facebook. ¿Qué otra medida de higiene hay que integrar? Pues la higiene respiratoria, es decir, la primera vía de transmisión, como Nines os comentaba, puede ser la tos o los estornudos. Entonces, una primera barrera. Y una primera barrera pues, sería cubrirse la boca al toser con un pañuelo, si lo tenemos a mano, o bien intentar siempre en el codo. ¿Por qué? Porque así vamos a reducir ya el riesgo inmediato de que toso o estornudo y toco y ya inicio el infograma, el circuito que Nines os ha mostrado antes, ¿sí? Y insisto en el hecho de la importancia de desechar inmediatamente ese pañuelo de forma segura. Si no tenemos el pañuelo o aunque lo tengamos, inmediatamente habrá que lavarse las manos bien lavadas, como os acabamos de mostrar. El uso de mascarilla
que como comentaba Nines, ¿no? Hay como mucha controversia con el uso de mascarilla, es una primera barrera, de ese posible foco de infección. ¿Qué ocurre? Que si no se usa bien, le comentaba a Nines, ¿no? El otro día, yo veo chavales jóvenes o incluso mayores que vienen con la mascarilla muy bien puesta, pero entonces, claro, vienen y se la bajan, empiezan o se la sacan y la van tocando y la van toqueteando. Y si os imagináis este proceso, como el vídeo que os ha mostrado Nines del móvil, con polvitos fosforito, es que yo veo a la gente que estoy hablando toqueteando la mascarilla y voy visualizando ese virus que se va escampando, aunque no lo tengan, pero esa posibilidad existe. Entonces, de ahí también que, al menos en Cataluña, como insistíamos, dependerá de la comunidad autónoma, en preescolar no se recomienda el uso de mascarillas, sino se insiste en la higiene de manos y en el distanciamiento físico en el entorno escolar. De nuevo, esto puede cambiar en septiembre, puede cambiar en fase 3 o puede seguir igual o puede depender de la comunidad autónoma. En cualquier caso, si la recomendación es que usen mascarilla, habrá que hacer un ejercicio muy importante de formación y de sensibilización para que la usen correctamente y evitar que eso también se convierta en un foco de posible contagio, ¿de acuerdo? Otra parte de las medidas de control de la infección es lo que le llamamos higiene de entorno. De nuevo, si recordáis el infográfico que os ha mostrado Nines y el vídeo del móvil, pues hay muchos posibles focos de infección si no lavamos bien las manos. Entonces, vamos a intentar minimizar esos focos a través de un mínimo o sea, una limpieza y una desinfección que tendría que hacerse mínimamente una vez al día, bien hecha, lo cual implica que primero habrá que limpiar con agua jabonosa y luego desinfectar con un producto desinfectante. Existen varios productos que se llaman virucidas que están en el mercado y que están aprobados por el Ministerio de Sanidad, que están indicados para desinfectar la COVID, ¿de acuerdo? Este documento, he visto una pregunta antes de dónde están estos documentos. Muchos de estos documentos están colgados en la página web del Ministerio de Sanidad. De todos modos, si podemos, os iremos pasando los vínculos más tarde. Hay que poner especial atención en los puntos de contacto más habituales, las botoneras de ascensor, los pomos de las puertas, los pomos de las ventanas, las mesas de los chavales. Y, ¿por qué no inculcar en estos hábitos de higiene que los chavales sean ellos mismos los que desinfecten su mesa? Es una propuesta. Es también una forma de que ellos entiendan, integren todos estos hábitos, ¿de acuerdo? Por eso también es muy importante que haya una formación específica al personal de limpieza y también al personal docente y a los alumnos. Porque, por ejemplo, después de que se desinfecte el suelo con una solución de lejía o con una solución de hipoclorito sódico o con cualquiera de los virucidas que decidáis usar, tiene que haber un tiempo determinado de espera, de uso, de secado, para asegurar que ese virus se neutraliza. Entonces, el clásico chaval que va corriendo y se topa con el suelo mojado tiene que entender que ese suelo está en proceso de desinfección, ¿de acuerdo? Que es importante que no se pise. Y es importante que el personal de limpieza también aprenda a desinfectarlo bien. Para ello hay una técnica muy sencilla, que es lo que se llama la técnica del doble cubo, que es tener un cubo inicial donde estaría la solución limpia, pasamos el mocho y luego lo escurrimos en otro cubo, que es donde vamos a dejar la solución infectada o sucia, ¿de acuerdo? Para prevenir que lo que hagamos es escampar el virus, ¿sí? Lo que queremos es desinfectar. Y, de nuevo, para ello pues habrá que usar el material y los productos necesarios. Una parte importantísima en cualquier implementación de medidas de mitigación de riesgo es que se adapte al contexto, como os decíamos, ¿de acuerdo? Para ello hay un documento también muy interesante de la Organización Mundial de la Salud
que da unas pautas de cómo enfocar estas medidas a los distintos grupos de edad que existen dentro de la comunidad escolar. Los que seáis responsables de centros educativos, claro, os encontráis con un abanico de edad y de personas que va desde el año o desde los 3 años hasta las personas adultas que son personal escolar, docentes o personal de servicio. Es importante que estas medidas, como hablaba Nines, a nivel de EPI, se adapten a la exposición de cada uno, pero también que los mensajes que se pasan sean adecuados a cada grupo de edad o cada grupo escolar, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguir que estos mensajes pasen bien? Nosotros, basados en la experiencia de varias epidemias y varias respuestas a epidemia, os aconsejamos mucho a que se implique a toda esta comunidad desde el inicio de la definición de estas medidas hasta cómo se implementan. ¿Cómo hacerlo? Evidentemente, si tenéis una escuela con 1000 alumnos es imposible, pero igual podéis seleccionar los delegados de clase a nivel de alumnos o las AMPAs, representantes de las AMPAs, para que os aseguréis una entrada de estos mensajes a los distintos niveles, en las distintas capas de toda esta comunidad escolar. A los alumnos, implicarlos como, pues quizá el fin de curso del curso 2019-2020 tiene que ir enfocado a difundir estas vías de transmisión entre el alumnado a través de, pues no sé, asignaturas de ciencias o de naturales, explicar cómo funciona una epidemia, cómo interpretar una curva epidemiológica, para que entiendan la situación actual, no basado en todas las noticias que aparecen en Facebook o en Instagram o en las redes sociales, sino en hechos, ¿sí? En hechos fehacientes, que entiendan bien el porqué. No solo alumnos, personal docente, personal administrativo y luego el personal específico de servicio. Los padres tienen un rol súper importante porque si hay gente pues, que no integra estas medidas de prevención porque creen que son exageradas. Bueno, pues es muy importante que todo el mundo que tenga que asegurar que se implementan esté convencido de ello, porque si no va a ser muy difícil que sea una implementación exitosa. Otra recomendación que os hacemos es, en medida de lo posible, que haya una persona que sea un punto focal o un responsable del control infeccioso. Esa persona tiene que estar al día y disponible al día de todas las medidas, entender bien cómo se implementan, por qué, y que esté disponible para resolver dudas de cualquier miembro de la comunidad escolar, y que sea capaz de readaptar esas medidas en caso de que haya pues, nuevas necesidades o nuevos cambios, ¿de acuerdo? Y no olvidar, muy importante, el apoyo emocional y psicosocial. También es una de las lecciones aprendidas permanentes de respuesta a epidemias, que tendemos a olvidar el impacto psicosocial y emocional que tiene una situación de crisis desconocida, el cambio de hábitos en cualquier persona, desde los pequeños hasta los mayores. Los que habéis estado confinados con chavales, habéis visto cómo ha habido, bueno, pues las fases, ¿no? de negación, de aceptación. Pues bueno, esto hace mella en todos. Y en el retorno será muy importante que haya pues vuestro equipo de psicopedagogos que conozcan un poco cómo hacer frente a todo ello. Insistimos, ¿no?, en la parte de información, de educación y de comunicación. Es importantísimo que empecéis cuanto antes, si es posible ya en el final de curso. De nuevo, las medidas que se proponen ahora pueden ser válidas o no en septiembre, pero habrá que prepararse para un retorno en fase 2. Si estamos en fase 3 o fase 4 y todas estas medidas no son válidas, mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Pero si no es así, habrá que asegurar que están implementadas y que se hagan desde un enfoque de cambio cultural. ¿Os acordáis hace 20, 25 años o 30,
¿Quién se ponía el cinturón para conducir? Nadie. Los coches no tenían cinturón de seguridad. A día de hoy, ¿quién se plantea no ponerse el cinturón de seguridad? ¿Por qué? Porque se ha entendido que lo que hace es protegernos. Pues todas las medidas que se vayan a implementar a nivel de control de infección y de prevención del COVID, hay que enfocarlas así, desde un cambio cultural, de una integración de estos hábitos, ¿sí? No de una imposición de normas. Y insistimos en la necesidad de implicar a toda esta comunidad escolar. Voy a pasar la palabra a Nines para que hable del plan de contingencia. Sí, bueno, tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, de la misma manera que tenéis todos en las escuelas, en los edificios, los planes de contingencia en caso de que haya incendios o cualquier otro evento, pues para la COVID es muy importante que todo el mundo entienda lo que se tiene que hacer cuando hay alguna persona del recinto escolar que pueda presentar síntomas, ¿no? El plan de contingencia es un documento práctico, protocolizado, donde todo el mundo y todas las personas que integran la comunidad escolar tienen que estar, que tienen que conocer y tienen que entender cómo son los circuitos de lo que tenemos que hacer en cuanto alguien presenta los síntomas que hemos comentado anteriormente, ¿no? En caso de que haya un caso sospechoso de COVID, lo que vamos a hacer según el plan de contingencia, que es un marco, nosotros hemos hecho un protocolo de plan de contingencia genérico donde todas las escuelas podrían adaptarlo según su contexto y según sus realidades, ¿no? Pero la idea es que ante un primer caso sospechoso de COVID, lo que hay que hacer es hacer un aislamiento temporal, tener identificada una aula o una habitación de la escuela donde el niño o el alumno o el personal que se ha identificado como posible caso sospechoso se quede ahí en una zona idealmente ventilada hasta que se pueda llamar a las familias, a la madre, al padre, al tutor legal del alumno para llevarlo a casa. Y a partir de aquí habrá la comunicación dirigida hacia los centros de atención primaria con los médicos de familia o, en el caso de las escuelas, también se pondrán en contacto con salud pública, como hacemos con todas las enfermedades de declaración obligatoria, ¿no? Cuando tenemos un caso de varicela o sarampión, pues siempre se comunica pues, de la misma manera con COVID-19. Hay que definir quién es la persona responsable, en este caso, de acompañar y saber el lugar donde tenemos que aislar a la persona. Y, como he dicho antes, todo el mundo tiene que entender el circuito para que el plan de contingencia funcione, ¿no? Todo el mundo tiene que saber qué hacer, cómo hacerlo, a quién llamar, etcétera, etcétera. No sé si, Irene, ¿quieres añadir alguna cosita más? No, simplemente que del mismo modo que se tiene un plan de contingencia de cómo reaccionar en caso de incendio, es importante también tener un plan de contingencia en caso de síntomas, para disminuir el estrés de todas las personas implicadas en caso de que ello ocurra. Y por otro lado, también es importante el hacerlo de forma que se evite la estigmatización de la persona que presente síntomas, ¿no? Sabéis que, pues, bueno, a veces los niños reaccionan de formas inesperadas, entonces hay que intentar buscar cómo hacerlo para que, pues, que no haya el típico rum rum de está enfermo y tal, ¿no? Esto ya lo dejamos en manos de docentes que tenéis muchísima más práctica en ello. Y Nines, ¿pasamos ya a mensajes clave y preguntas y respuestas? Sí, porque si no nos vamos a quedar con poco espacio para las preguntas. Bien, bueno, pues un poco para resumir lo que os hemos estado comentando. Es muy importante conocer el qué, el por qué y el cómo. ¿Por qué? Porque este conocimiento va a reducir el miedo. Es comprensible que haya miedo en volver a las aulas porque hay mucha incertidumbre, pero cuanto más sepamos de cómo se comporta y de cómo podemos prevenir, más a gusto nos vamos a sentir con la nueva situación, ¿de acuerdo? Es importante entender también que estas medidas de mitigación
es algo muy habitual, es algo que cuando delante de cualquier riesgo hay que evaluar cuál es el impacto y cuáles son las medidas que hay que poner para minimizar ese riesgo. Como os comentaba, el tema del cinturón, ¿no? O el casco. Yo iba en moto sin casco. A día de hoy es que no se me pasaría por la cabeza. ¿Y por qué? Porque se ha integrado, porque se ha visto que es, bueno, que es positivo para nosotros, ¿no? Estas medidas de distanciamiento físico y de higiene de manos y de entorno, como os comentaba Nines, es lo más importante. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que los alumnos querrán abrazarse? Evidentemente. ¿Que habrá formas de encontrar este contacto físico, ¿no? Como en las epidemias de ébola, pues nos saludábamos dándonos el codo. Y el darse el codo al cabo de un tiempo termina siendo casi como sentir un abrazo, porque el ser humano se habitúa a las nuevas situaciones. Y sobre todo no olvidar esta parte de sensibilización, pasad el mensaje a todos los niveles, empezad cuanto antes para que todo el mundo lo integre y todo el mundo esté al corriente. Porque si estas medidas se establecen en septiembre, pues habrá mucha gente que no las aceptará o que no se encontrará cómodo con ellas. Necesitamos un tiempo de adaptación. Y para ello también va a ser muy importante el apoyo emocional y psicosocial. Irene, te has quedado en mute. Ay, perdón. Vale, ha pasado la diapo, si estamos en preguntas y respuestas. Comentaros que si hay cosas que no quedaran respuestas porque se nos hace tarde o porque ahora mismo no tenemos la respuesta, que también es posible, nos podéis contactar a nuestro correo general de info@cooperativahumanitaria.org o lo podéis encontrar en la web. Y sepáis que también desde la cooperativa os podemos apoyar en definir estos protocolos, en adaptarlos y las medidas, en ver cómo podéis adaptar estos espacios en los centros educativos a las medidas que haya que poner en funcionamiento y también, dada nuestra misión general, evidentemente en daros apoyo en la formación al personal escolar, sea de administración, docente o de limpieza. Bien, vamos a ver, Nines, pasamos las a las preguntas. Sí, hay una pregunta que creo que es para ti, Irene, que dice, ¿qué pasa con los aires acondicionados? Vale, un temazo, el tema de los aires acondicionados. A día de hoy hay un documento también publicado por Ministerio de Salud y Educación. El resumen sería, se pueden usar siempre y cuando también sea una parte de que intentar cambiar los filtros EPA si es que tienen antes, asegurar el mantenimiento de estos filtros muy pautado, que no sea que se haga una vez al mes. Y asegurar la desinfección, pues por ejemplo, de las aletas de salida del aire, pues del fancoil o del aparato en sí, por evitar que si se hubieran posado estas partículitas que decía Nines en estas aletas de salida se expandan. Aún así, la recomendación sigue siendo, en caso de que se pueda, mantener las ventanas abiertas y las aulas ventiladas, ¿de acuerdo? Siguiente, Julia también nos pregunta, ¿fumadores? Sí, no sé exactamente qué implica la pregunta. Entiendo que cuando he hablado de factores de riesgo y de vulnerabilidad, bueno, pues evidentemente las personas fumadoras tienen que entender que tienen más riesgo, pero no necesariamente están dentro de la categoría de vulnerables, no está establecido como tal, sino gente con patología diagnosticada de base, ¿no? Entiendo que va por ahí la pregunta, Julia. Luego hay otra pregunta que dice, en un centro educativo de 1000 alumnos y más de 100 docentes con falta de espacios y una amplia optatividad con alumnado cambiando continuamente de espacios, ¿no parecen todas estas medidas una utopía? Silvia, yo no diría una utopía, diría complejo de implementar, pero sí, habrá que readaptar las dinámicas. Pues igual, si hay una falta de espacio, me consta que en algunas comunidades autónomas los propios ayuntamientos están intentando identificar espacios que se puedan ofrecer a escuelas que tengan esta problemática.
Igual es el momento de integrar también asignaturas de ciencias que se hagan en la naturaleza, que incluyan paseos al exterior para disminuir esa concentración de alumnos. Como os comentábamos, igual mientras estas medidas que se necesitan en fase 2, pues si ya estáis haciendo enseñanza a distancia, pues que se siga implementando así para disminuir el número de alumnos que tengáis que alojar físicamente en el centro. Y luego, pues el movimiento entre las aulas, pues igual habrá que rehacer los esquemas que tenéis de horarios, que sean que el quinto C esté sito en un aula y no se mueve de ahí y son los maestros que se desplazan. Esto es algo que depende mucho de cada centro. Hay centros en los que son los alumnos que se desplazan y otros que son los docentes. Pues intentar ver, como os decíamos, ¿no? Ver cuáles son estas medidas y cómo adaptarlas para poder llegar al máximo. El ideal no existe, no, es complejo, es complejo. No sé si quieres añadir algo, Nines. No, estoy totalmente de acuerdo que habría que fomentar estas, bueno, es que cada recinto escolar es un mundo, ¿no? Entonces hay que adaptar, como dice Irene, de la mejor manera posible en esta fase en la que estamos. Luego lo que dice Irene también, ¿no? Que a lo mejor dentro de 2 meses el escenario epidemiológico es diferente, la fase es diferente o no lo sabemos. Este es el problema, que no lo sabemos. No sabemos el repunte, no sabemos las olas de la epidemia y hay que intentar pensar en estrategias antes de que nos vuelva una posible segunda ola o no, pero estar preparados como mínimo, ¿no? Diría que la siguiente es claramente para ti, Nines. ¿Puede la visera sustituir la mascarilla en caso de maestras de escuela bressol, es decir, de escuelas de preinfantil, por el hecho de la imagen de llegar a la escuela y poder ver la cara de la maestra? Sí, es una pregunta muy, muy pertinente, ¿no? Yo creo que hay que pensar en distintas estrategias. La visera no te va a proteger de la misma manera que protege la mascarilla a nivel de filtrado de nariz y boca y es verdad que te puede proteger de los ojos, pero si es un tema de imagen para los niños, podemos hacerlo de varias maneras. Si vas a entrar en aula y todavía no has tenido contacto con los niños y hay una distancia prudente, puedes entrar sin la mascarilla, que te vean la cara y luego ya cuando estés más en contacto con los alumnos sí que empiezas a ponerte la mascarilla. La visera es sobre todo una protección ocular, pero la forma de transmisión más frecuente es por las vías respiratorias de la nariz y la boca, donde si estornudamos o tosemos, bien seas tú como maestra o los niños, pues hay ahí esa pantalla de protección mucho mejor que la pantalla facial, que es una pantalla de protección ocular. Sí, y luego, por ejemplo, pues no sé, técnicas que las maestras de parvulario las tienen súper integradas, que es como, pues mirad qué mascarilla más divertida que me voy a poner y hacerla de nuevo, enfocarlo desde el juego. Igual os podéis dibujar una sonrisa en la mascarilla. Igual podéis tener mascarillas con cara de enfadada o de triste para cuando os la lían y os cambiéis la mascarilla. Son técnicas que seguro que las vais a desarrollar porque tenéis muchísimas más, ¿cómo se dice? Tenéis herramientas, exacto. Gracias, Nines. Sí. La siguiente, ¿dónde podemos encontrar los vídeos de hábitos higiénicos solidarios? Pues no sé si puedo adjuntar un archivo aquí en el chat, lo voy a intentar, si no, lo que sí voy a hacer es pasaros el contacto de Jacinto, porque sé que él está distribuyendo estos documentos en distintas escuelas, así que si os queréis poner en contacto con él, él seguro que estará encantado de que le contactéis. Y como os decía, tiene una página de Facebook que se llama así, Hábitos Higiénicos Solidarios por ti y por mí. Luego os cuelgo el link a Facebook, que ahora mismo con tanta cosa es difícil de manejar. Sí, si puedo añadir, la gente también estaba preguntando referencias sobre documentos de la OMS, que es en la página de la web de la OMS en castellano, que también podremos pasar el link si queréis. Ahora voy a intentar pasarlo, el link de todos estos documentos básicos que había mencionado. Ahí os he puesto el correo de
de Jacinto. Pues esto, hábitos higiénicos solidarios. Y luego os cuelgo el link a Facebook. Hay una pregunta también, Irene, que voy contestando si quieres, que ayer salió la noticia que los niños y los jóvenes no eran transmisores de COVID y qué pensamos sobre esto. Bueno, esto es una epidemia que, como sabéis, es una epidemia nueva. Coronavirus es una infección por un virus nuevo y se está publicando cada vez más y sabremos cada vez más a lo largo que evoluciona la epidemia. Hay muchísimas iniciativas de investigación y, sobre todo en la población pediátrica, pues hay también muchísima cosa, ¿no? Sí que leímos la noticia ayer, era una pregunta esperada. Sabemos que por este estudio que la mucosa epitelial de la mucosa nasal de los adultos es la que permite entrar el virus con más facilidad que a los niños, y eso justifica mucho la baja incidencia de grupos de edad en niños, ¿no? Menores de la población adolescente, joven, de menores de 20 años. Esto significa que a lo mejor no son tan transmisores como se pensaba inicialmente, pero es verdad que no tenemos, en el mismo artículo decía que no tenemos un riesgo cero sobre la transmisibilidad de estos niños, ¿no? Entonces, estamos hablando de centros escolares donde tenemos una gran masa crítica de gente, tanto niños como adultos, que pueden estar transmitiendo la infección de unos a otros si no tomamos estas medidas que sabemos que pueden tener un impacto a nivel de prevención y control. Entonces, bueno, hay que seguir mirando toda la evidencia científica que se va publicando sobre ello. No sé si te queda claro, pero es verdad que tenemos que tener un poquito ya menos miedo a nivel de transmisibilidad de los niños, pero hay toda una comunidad que puede ser afectada, ¿no? Tanto las personas mayores como los trabajadores y luego los niños entre ellos también. ¿Qué más? Teníamos, a ver, perdón, no sé qué he hecho y ahora no veo las preguntas. ¿Puedes ir? Ya, hay una pregunta que dice, las escuelas de adultos con alumnos de población vulnerable con diferentes grupos que comparten el mismo espacio en horas diferentes, grupo A y luego grupo B, ¿qué medidas deberíamos tomar? ¿Cuánto tiempo entre la salida de un grupo y la entrada del otro? Sin personal de limpieza entre medias, ¿cómo podríamos reducir peligros? Irene, todo tuya. Perdón, es que estoy teniendo problemas ahora con la pantalla. ¿Me la puedes volver a leer, Nines? Sí, claro. En escuelas de adultos con alumnos de población vulnerable con diferentes grupos que comparten el mismo espacio, grupo A y luego grupo B, ¿qué medidas deberíamos tomar? ¿Cuánto tiempo entre salida de un grupo y entrada del otro? Sin personal de limpieza entre medias, ¿cómo podríamos reducir peligros? Grupos vulnerables, grupo A, grupo B. Bueno, la primera indicación es si hay personas identificadas como grupo de vulnerabilidad, habría que evitar que vayan a la escuela. Esta es la primera consigna en fase 2, insistimos. ¿Y cómo evitar que se mezclen? Pues habrá que organizarse, habrá que, pues igual los cambios de clase no pueden ser, o sea, el horario de clase no va a ser de 10 a 11 para todo el mundo. Igual, pues los de quinto van a hacer de 10 a 11, los de sexto van a hacer de 10 y cuarto a 11 y cuarto, los de cuarto de 10 y media a 11 y media. Tendréis que reestructurar la programación de las aulas, porque eso lo que va a hacer también es que luego a la salida y a la entrada pues no tengáis el mogollón de los centenares de chavales todos a la vez en el pasillo. Luego, por ejemplo, hay la propuesta pues, de que se hagan marcas en el suelo, en los pasillos, para que haya sentidos de circulación. De nuevo, lo podéis hacer enfocándolo desde un punto de vista divertido, de decir, también incluimos, yo qué sé, la educación de señalización de circulación y vamos a poner señales de stop, señales de sentido mínimo, de sentido único, señales de preferencia de sentido. Hay que intentar ver la forma de que todo esto se integre de una forma más amena, ¿sí?
¿Qué más? Que no vale, consigo ver. Espera, que estoy mirando porque están entrando preguntas. En una escuela de 0 a 3 años, donde los alumnos más pequeños gatean y donde los mayores son 20 años, son 20 niños en un aula, ¿cómo se puede evitar el contagio? Muchas de las medidas que proponéis para los niños, nosotros no las podemos implantar con este tipo de niños. Esto es 0 a 3 años. Irene, tú que tienes una hija de 2, cuéntanos. Bueno, al menos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, la instrucción que se ha recibido es en parvulario máximo 5 alumnos por clase. Entonces, lo que sí me consta que están haciendo, porque yo he recibido la llamada de la guardería, es llamar a las familias que realmente tienen necesidad de llevar a los chavales de preescolar. Es posible que todo este tema del distanciamiento físico y del límite, o sea, estos 4 metros cuadrados por alumno, el límite de 5 niños por aula en septiembre se relaje, porque haya habido una contención de la epidemia. Pero esto no lo podemos saber. Entonces, de nuevo, la forma es esta, o sea, reducir el número de alumnos por aula. Evidentemente, 20 chavales de 2 años en un aula de 30 o 40 metros cuadrados ya no va a ser viable a día de hoy. Tenemos otra pregunta que dice, ¿vosotros como cooperativa vais a los centros educativos a hacer charlas para acompañar el proceso de adaptación de las escuelas e institutos? Bueno, hasta ahora no. Si hubiera la petición, pues nos lo podríamos plantear, ¿verdad, Inés? Sí, efectivamente. Forma parte, sí, como decía Irene, esto forma parte de nuestra misión social. Nosotros hacemos muchas formaciones en escuelas, en institutos, en distintos foros y es parte de nuestro trabajo, o sea que estaríamos encantados ante peticiones. De hecho, esta tarde yo tengo una charla ya con un claustro de maestros de mi pueblo, que es de donde surge un poco todo este webinar. ¿Dónde podemos encontrar material para planificar una unidad didáctica de COVID-19? ¿Dónde vais a...? ¿Dónde se puede encontrar material para formar una unidad didáctica del COVID-19, ¿no? Que es lo que planteas tú, Irene, que se incorpore dentro del currículum escolar todo un tema de COVID o de este tipo de Mirad, pandemia. que yo sepa, no existe y no creo que nosotros tengamos el conocimiento para definirlo. Sí existe un documento que es el que he colgado en el chat, que es el que se llama Proteger la salud en las aulas, que es un documento de UNICEF y la OMS que da muchos mensajes, da muchas ideas al personal docente y al personal responsable de los centros educativos en cómo adaptar todos estos mensajes y cómo focalizar según el grupo de edad. Así que espero que os sea útil. ¿Qué más? En las escuelas de adultos, este ya lo hemos visto. Sí, baja. Tendremos ahora... Vale. ¿Sabemos si habrá subvenciones para la adecuación de los coles? Aquí esto nos escapa, ¿no, Irene? No, escapa al scope de nuestro papel, sí. ¿Será obligatorio para los colegios readecuar sus espacios? Es decir, ¿por ley tendrán que hacerlo? De nuevo, yo creo que esto escapa a nuestras competencias, o sea, son decisiones políticas. Cada departamento y cada comunidad autónoma tendrá que regir y que dar las recomendaciones y las pautas adaptado a cada comunidad y a nivel estatal también. ¿Sí? Vale, aquí tenemos Mario que nos dice, muy interesante la contextualización de las explicaciones. Para poder implementar las medidas y trasladar las pautas a la comunidad educativa, os agradecería que fuera posible el acceso a la grabación y a la presentación. Pues sí. Mario, esta respuesta es muy directa. Sí, la estamos grabando y la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, que en cuanto tenga un momento os paso el link aquí también, ¿de acuerdo?
Sí, y esto responde a la siguiente pregunta también, que la vamos a exacto. colgar. Gracias, hay 2 o 3 Mira, en Dani ya había respondido. Muy bien. Sí, sí, sí. Y hay 2 preguntas. Una recomendación para instrumentos de viento en las escuelas de música. Complejo. Yo formo parte de un coro, mi marido es director de un coro, o sea que sigo un poco el tema. A nivel de coro, lo que se está hablando es, por el momento no se pueden asegurar ensayos presenciales, porque a menos que se pueda asegurar ventilación permanente y distanciamiento físico, te diría que más allá de los 2 metros, porque claro, un instrumento de viento va a proyectar mucho más allá. Hay distintas propuestas, claro, hacer los ensayos al exterior a nivel de sonido es un desastre porque se pierde toda la sonoridad. Uno de los responsables de la Federación de Coros aquí en Cataluña, que es médico, decía que, pues, que probablemente, o por ejemplo para cantar con mascarillas, instrumento de viento complejo, igual podéis probar de poner la mascarilla a la salida de la tuba o no lo sé, estoy pensando en voz alta, pero Julián, de nuevo, o sea, hay preguntas que no tienen respuesta, o igual sí, igual es que hagáis los ensayos dándose espalda con espalda y mirando al exterior, y que el director se ponga espejos para que os vean los músicos. Si puedo complementar, Irene, pues Sí, hacer más hincapié en el tema de la desinfección, ¿no? De superficies después, porque es importante, ¿no? Si estamos emitiendo bueno, expulsión de microgotitas respiratorias, pues igual sí que reforzar la higiene y desinfección de superficies entre aula, o sea, entre alumnado y alumnado, digamos. Vamos a dejar esta última pregunta, que es, porque son las 12:15, pero hay una pregunta de Joan. ¿Pensáis que en septiembre el escenario será parecido al actual? Nuestro centro tiene unas dimensiones parecidas a un domicilio familiar y resulta difícil colocar 1 por 4 metros cuadrados, ¿no? Bueno, de nuevo, como decía Irene, ¿no? Si no tenemos la posibilidad de espaciar a la gente, tendremos que intentar pensar en estrategias de, pues, disminuir mitad y mitad haciendo aula virtual y otra mitad presencial y poder respetar estas normas, pero no sabemos el escenario que tendremos en septiembre, como hemos dicho, ¿no? Podremos tener una fase 2, fase 3, fase 4, fase 1 de nuevo, no lo sabemos. Entonces, el mensaje aquí es que nos tendremos que readaptar a las fases acorde a las recomendaciones y hacer estas pautas y estar preparados por si el escenario es peor, ¿no? Siempre tenemos que prepararnos para el peor escenario y si estamos en el mejor escenario, pues estaremos todos felices de retornar a la nueva normalidad que dicen, siempre con unas pautas hasta que no tengamos, pues, las herramientas terapéuticas, preventivas como la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, Irene, podemos, ya no tenemos más preguntas. Si hay nuevas preguntas, podéis, como decía Irene, pasarlas a nuestro mail y intentaremos responder y pasarle la palabra a Irene para que cierre la sesión. Gracias. Bueno, simplemente os acabo de colgar aquí la página de Facebook de Hábitos Higiénicos Solidarios. Como os comentaba, Jacinto estará encantado de que les contactéis. Nosotros también, cualquier duda y evidentemente las que estén dentro de nuestro ámbito intentaremos responderoslas. Y recordaros esto, que si necesitáis apoyo para la adaptación o para la definición de protocolos, contactadnos en el correo que aparece en pantalla, info@cooperativahumanitaria.org, o simplemente entráis en nuestra web y ahí tendréis el formulario de contacto. Esperamos que os haya sido útil, que por lo menos os haya servido para aclarar ciertas dudas, inquietudes
Y de nuevo insistimos, es muy importante que todas estas medidas no se interpreten como la imposición de normas, sino como un cambio cultural para, entre todos, conseguir volver a la normalidad, como decía Nines, ¿sí? Que esta nueva normalidad se convierta en como estábamos antes de la COVID. Y eso solo lo conseguimos siendo muy conscientes de qué es lo que ocurre y cómo pararlo. ¿Sí? Pues nada, Nines, nos despedimos aquí, que ya les hemos robado 1 hora y cuarto de su tiempo. Os agradecemos muchísimo vuestra atención y como os ha posteado nuestro compañero Dani, aquí tenéis el canal de YouTube de Cooperativa donde pondremos a disposición esta presentación. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias y buen fin de semana. Gracias. Igualmente.